lo que surja. O sea, al final, por eso siempre digo a la gente en las charlas que cuando tengan interés pregunten, porque así una pregunta con interés nacen respuestas que ni siquiera me planteo o sé que va a surgir, pero si se pregunta con interés surgen respuestas que pueden colaborar, ¿no? Se le dice eso al ego para que además se queda tan pancho y tan tranquilo, ¿no? Es como si le dijera, anda, toma un bomboncito, venga, pero sé bueno. Y entonces se queda tan tranquilo, ¿no? Diciendo, vale. Es que bueno. Con la parte egoica... Qué bueno. La parte egoica, como se puede agarrar a lo que le interesa en cuanto cree con conciencia, se dice que no hay bueno, malo, correcto, incorrecto, pero no para relativizarlo y vivir en constante justificación de lo que haces, sino para integrar que no tiene sentido juzgar, ni culpar ni culparse, pero claro, Claro, no tiene sentido, pero claro, también... Pero claro, puede quedarse en constantes justificaciones de lo que hace, claro. Como no existe lo correcto o incorrecto, hago lo que me alimenta, lo que me da un sentido de identidad, y eso es importante decir que sin ser juzgado y sin existir lo correcto o incorrecto, lo que hace tiene sus consecuencias energéticas conscienciales, ¿no? Una herramienta para esa parte egoica que Madre mía, es que cuesta eso de decir no soy hacedor. Lo que sí me lleva mucho el saber que yo no soy hacedora es a rendirme a lo que es, ¿sabes? Porque el darme cuenta de que nada depende de mí, aunque parezca que sí, es rendirme a la vida, a lo que llega, con una total y absoluta confianza. Que no siempre es fácil, claro. Lo que es, vamos, vivir lo que es. Sí, rendirme. Esto es, ¿no? Entregar todo, rendirlo y decir, bien, ¿qué puedo hacer? Pues ya está, sí, esto es lo que hay. Es que al final, con una perspectiva más amplia, poniendo el ejemplo que ponías de la cerradura, con una perspectiva más amplia, todo, absolutamente todo es vida, con lo cual es la mente la que diferencia la vida, la cataloga, correcto, incorrecto, bueno, malo. Entonces, con una perspectiva más amplia, al final todo es vida, entonces no hace falta entrar en esa dualidad que es correcto, claro, correcto, bueno y malo. Claro. Pero eso que nos ha llevado a esto es correcto y esto es incorrecto, esto es bueno y esto es malo, está basado en todas las creencias, ¿no es así? En todas las creencias que cada uno tenemos, que son diferentes en cada caso. Sí, el ser humano, al identificarse con la mente y la mente tener su programática, pues viene con unas creencias que además, como es especie o el propio planeta que tiene su estado consciencial, energético, y el ser humano como especie igual que cada país, cada ciudad, tienen su estado energético y tal, y las familias, cada persona lo tiene de forma individual y luego hay un colectivo, ¿no? O muchos pequeños grupos y luego el gran grupo. Al final van derivando las creencias, entonces claro, ahí para salirse de ese dominio pues habría que explicar muy bien que el funcionamiento de la mente, conocerlo, su programática, salir de su dominio, escucharla con conciencia y ver cuándo es útil, porque la mente es una herramienta útil, y cuándo no es útil, y cuándo te puedes reír de ella, cuando cree comprender lo que cree comprender que en verdad es muy poquito, por no decir nada, y ser amable, ¿no? Me gusta antes lo que has dicho, que
cuando la mente se ponga así tontorrona, anda, si tu visión es muy limitada. Claro, te puedes reír y dices... Qué bueno, qué bueno. Lo miras y ¿Y dices... qué es la mente? ¿Qué es la mente? Como, porque ha dicho la importancia de conocer a la mente, de saber lo que es la mente. Tú la mente y ego, porque la mente realmente es un pensamiento, porque no hay nada, ahí no hay nada, es decir, no es algo sólido, no es algo consistente, es un pensamiento. Sí, llámalo pensamiento o un ente que... ¿Hay algo ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? La parte egoica se identifica con ello, pero vamos, también es ilusión la mente, claro. Es una ilusión que ha cobrado vida y que se le da el poder que en verdad no tiene, ¿no? ¿Tu mente y ego lo ves lo mismo o no? La mente... La mente es un instrumento y el ego es una ilusión que cree existir. O sea, ni siquiera el ego existe. Por eso en los libros y tal siempre digo que la evolución no existe, que tal, porque es el propio ego el que quiere llegar a un destino que primero que se demora en el tiempo, ajeno a la esencia. Es el ego el que cree en la separación cuando todo es unión, y si lo único que existe es unión, todo lo que no sea unión no existe, con lo cual es parte de la ilusión, con lo cual el ego es una ilusión que cree existir y que además no es capaz de reconocer lo que vibra en verdad, lo auténticamente existente, porque ahí no tiene cabida. Y la mente, decías, un instrumento que utiliza ¿quién? El ego, ¿quién utiliza la mente? ¿O la mente tú utilizas a la mente? ¿Quién soy yo? A nivel general, la mente utiliza a las personas habitualmente, porque hay identificación con ella. Pero ya con un estado de conciencia determinado, se usa la mente con conciencia, entonces. Pero separarías entonces mente de ego, ¿no? Es posible que haya una sutil diferencia, sí. Pero ahora mismo tampoco sabría, no me saldría ahora mismo ir más allá de que hay una sutil diferencia, y no me gusta forzar las palabras cuando no salen. No, tampoco hay identificación con nada, no, pero si no me sale, no me sale, si no sale, no sale. No forzarlo, porque forzarlo ya sería otra cosa también. Sí, ya sería otra cosa. Pero es posible que haya una sutil diferencia, pero ya cada uno que indague, o si alguna vez viene algo, o en alguna otra pregunta parecida, a lo mejor viene algo. Pero... Claro, es que a ver cómo indago para ver quién es la mente. Si realmente todos son pensamientos, ¿no? Desde ese yo soy, que me dice yo soy tú, yo soy este cuerpo, ya simplemente es un pensamiento. Es un ego, ¿no?, que se agarra al cuerpo, yo soy este cuerpo. El ego necesita ser alimentado y busca ser alimentado para sobrevivir y seguir creyendo que existe y seguir teniendo vida. Cuando se toma conciencia, o cuando hay una conciencia, mejor dicho, de sí misma,
una conciencia consciente de sí mismo, la parte egoica que necesita creer que vive y agarrarse a cualquier tipo de identificación o rol, terrenal, espiritual, de cualquier clase, no está, o de aparecer no tiene el poder que tenía, con lo cual no dirige las actividades, no dirige. No tiene, bueno, demasiado. Ahí te quedas. ¿Y cómo podemos pillarle al ego? El ego pillando al ego. Esa es otra. Claro, surgía una respuesta que iba por ahí. Que al final incluso cuando si pillas al ego, ¿Quién le pilla? vuelve a salir un ego que dice, anda, qué listo que soy que ¿Quién es ese? qué listo que soy que he pillado al ego, con lo cual vuelve a ser alimento egoico. Con conciencia al final solo hay un darse cuenta, pero no un darse cuenta que eso te haga sentir que listo soy que me he pillado, o que listo soy que he ¿quién se da cuenta? Eh, Es que seguimos igual, ¿quién se está dando cuenta? Se habla de un darse cuenta, pero ni siquiera hay identificación con un yo que se dé cuenta, sino un darse cuenta, o una, mejor dicho, gracias, hay una naturalidad que te lleva a vivir como de la forma más consciente que tiene sentido ser vivida, las circunstancias, sin justificar que no existe lo correcto e incorrecto para el propio beneficio del ego, sino actuar acorde a la naturalidad que tiene sentido actuar en ese momento. Entonces ya no hay una parte egoica que busque acercarse a algo o que rechace algo, sino hay una naturalidad que estás viviendo, pero sin ningún tipo de identificación. ¿Cómo se consigue eso? Claro. ¿Cómo puedo actuar de forma natural cuando el ego siempre, digamos, ha dirigido mi vida? Es quien me lleva, me controla, me dice esto es así, esto es asado. Escuchando más mi corazón, sintiendo más que escuchando más la mente. Lo primero, como hemos dicho antes, es el darse cuenta en qué momento estás. Para eso hace parece sencillo, pero la mayoría de las personas que se identifican con la mente y la parte egoica está muy activa y viva, se niegan el reconocimiento del momento que están viviendo para ocultar precisamente y con honestidad mirarse cómo se está. Es decir, la parte egoica, hace poco surgió una frase, está compartida en las redes sociales, dice: no busques la perfección, encuentra la plenitud. Es la parte egoica la que busca la perfección constantemente. Cuando se descubre en un momento que no está siendo perfecta, lo oculta o tienes un mecanismo de defensa, culpa a lo externo, culpa a los demás, es decir, me sacas de mis casillas en vez de ver que tiene ira en su interior, ¿no? Entonces, sabiendo que no tiene sentido alguno buscar la perfección porque no existe, porque vuelve a ser la parte egoica quien la busca, hay una conciencia que es consciente de que la plenitud puede experimentarse en cualquier momento y en cualquier circunstancia.
incluso en un momento de ira, de enfado, puedes sentir plenitud, que es cuando eres capaz de reírte, como siendo hemos dicho antes. consciente, ¿no? En ese Siendo momento de consci- lo que está pasando, ¿no? Siendo consciente de lo que está pasando, hay una parte consciente de esencia que es capaz de reírse de la parte egoica que busca la perfección. Y decir, ahora me siento pleno en este momento. Y no busco la perfección porque es otra trampa egoica, y es ilusión. Por eso la parte egoica tiene tantas trampas, o tantas raíces, o tantas, llámalo como sea, que en lo que se llama lo terrenal es más fácil de ver, pero en lo que se llama espiritual, y digo lo que se llama porque no existe, ni lo terrenal ni lo espiritual, surgen tantas identificaciones egoicas, desde creerse un maestro. ¿Quién se puede creer un maestro? El ego. Si desde la esencia no existen las clasificaciones ni los juicios, ni las catalogaciones, ni una parte egoica que necesite alimentar ningún rol. Entonces quien se identifique como guía espiritual, maestro, de alguna forma está atrapado en el ego. Experimenta un estado consciencial que podrá colaborar con mucha gente, pero él mismo, o esa parte egoica, tiene que darse cuenta de su propia inexistencia. Entonces tú no eres un maestro, yo te voy a atacar así. Pues, a ver, claro, para ver cómo... Además no hay percepción ni siquiera de ataque y podría ser más brusco. Eso es, que además no es ataque. Quiero decir que está bien todo esto también porque para ver las respuestas y efectivamente que la gente, bueno, lo primero que dicen, de verdad, ahora mismo por lo menos en donde yo me muevo, que es gente que ya estamos pues un poco asqueados de todo, de haber trabajado durante muchos años y ya decir, mira, yo no creo en nada, ni nada, ni nada. Que está muy bien, el no creer en nada. Yo por todo, entonces empiezo a experimentar y sí, empieza un poco también la devoción que ha empezado a existir, que yo no tenía devoción, ¿no? Por Ramana, que es importante el Bhakti. Ramana, pero no Ramana Maharshi, que sé que ves ahí, ¿no? Como personaje. Sí, bueno, Ramana como Dios, Ramana como conciencia, ¿sabes? No estoy siendo devota de... y no lo soy, no hay tanta devoción de un personaje. Sí, hay interés en escuchar lo que transmite porque posiblemente intuyo que dirá cosas muy interesantes y como se comparte en el libro Viaje a la Divinidad, lo importante siempre es el mensaje, no el mensajero, porque es lo que es eterno, ¿no? El mensaje es lo que se puede experimentar e interiorizar. Claro, con conciencia no puede haber identificación con el rol de maestro o guía espiritual ni historias. Es lo que te iba a decir, que ahora mismo, lo que te decía antes, que, uy, toma, una avellana. Eso sí le gusta. Me encanta. De verdad como viene ahora. Las avellanas y las nueces. Que somos gente, lo que te decía, que llevamos mucho tiempo y ya no nos sirve cualquier cosa. Y yo he tenido que pasar por muchos sitios para llegar aquí, ¿no? Y entonces, pues, efectivamente, lo que decían los maestros, que hay muchos ahora, y efectivamente, con roles de yo maestro, yo te puedo salvar. Quien se identifique con el rol de maestro, de alguna forma está identificado con trampas egoicas. Llámalas trampas egoicas espirituales, si se quiere hacer esa diferencia, pero al final trampas egoicas y ya está. Más profundas o más de otra vibración, porque a lo mejor han experimentado estados de conciencia profundos, pero sigue habiendo una parte egoica que se cree. Que viene un poquito más. Avellana. Entonces,
Entonces, quien experimentando la verdad que como a Jesucristo se le atribuye haber dicho que te hace libre de todo horror, de toda identificación con todo horror, porque si no que ahí vuelve a haber dualidad. Un maestro, si alguien dice soy maestro, y para tú ser maestro, ¿qué necesitas? Alumnos. Claro, ya estás creando dualidad. Claro. Si todos somos compañeros o somos lo que, bueno, con las palabras que quieras, todo que no sea unión es ego. Solo hay unión. Indivisibilidad interior o advaita o no dualidad. Pero todo lo que sea separación es... Claro, entonces el ego es una ilusión, esto es una malla, una matriz, ¿no? Pero que tiene sentido ser vivida, es decir... ¿Tiene sentido ser vivida? Sí. En tanto que lo que experimentas contribuye a que lo que está destinado a ocurrir y a lo que es natural suceda al ritmo que tiene sentido que suceda y al ritmo que se está preparado, por decirlo así. Todo tiene un sentido, es decir, alguna persona que se identificaba con roles espirituales me llegó a escribir hace años, es decir, es que dejé todo, me desprendí de mis bienes y tal, ahora me arrepiento. Se identificó con creencias. Ya, es igual. Claro. Son creencias. Claro. Es igual. Entonces, es un juicio analítico que separa, como si hubiera una forma de vivir más correcta que otra. Eso es, ya estamos separando. Sí. Ahí me surgen un montón de ideas, pero que se me van. Pero, wow. Sí, pueden surgir y surgirán conversaciones muy interesantes. Algunas grabadas, y ya te digo, a veces en el sofá, Vale. otras veces sentados en posición de loto, pero no porque sea necesario esa posición, sino porque surja. Y otras sentados en un sofá, aquí, tan tranquilo. Otra tú en tu casa y yo en la mía. Exacto. Y otras con Buddy. Por aquí. Exacto. Un solo ego o tantos egos como personas. Hay un estado energético, consciencial y egoico, grupal y genérico, grupal, y luego individual. ¿Quién prepara este cuento? ¿El ego o el ser o la conciencia? Esta mentira. ¿La conciencia es consciente de este juego, de esta mentira? Con un determinado estado consciencial te das cuenta de cómo tiene sentido vivir la vida manifestada, pero sabiendo que es ilusión, pero viviéndola como si fuera real, porque lo que acontece es importante, pero se ve. Lo que acontece es importante, dices. ¿Para qué? ¿O para quién? Tiene su relevancia, es lo que me surge decir. No me surge forzar, no surgen otras palabras, pero que es relevante, eso sí, me sale decir como... Realmente sería como un cambio de percepción. Yo es que percibo que vivir sin el ego es como un cambio de percepción. Es como, pues eso, como si de repente se te quitara no vemos fuera lo que hay porque el cristal está muy sucio y de repente limpiamos, fíjate lo que había ahí, ¿no? Se podía verlo porque había tanta suciedad. Buen ejemplo, ¿no? Puede ser. Hay buen ejemplo de limpiar el cristal
o cambiar las gafas con las que se ve, o en vez de mirar por una mirilla pequeñita, ampliarla, e incluso eliminar toda mirilla e integrar la perspectiva en la totalidad. Que insisto, como a veces digo, experimentando estados concienciales amplios o interesantes o integrados en la totalidad no significa ni tener todas las respuestas y que no puedan originarse en algún momento movimiento, pero que se queda en la superficie. Es decir, un ejemplo de conciencia, o el ejemplo de conciencia más conocido es Jesús, quien cuando estuvo preparado recibe la energía crística. Pero hay incluso momentos en que Jesús como vehículo no tenía la perspectiva de la totalidad crística y se le reconocen momentos de dudas, de llegar a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es, no sé si realmente eso lo llega a decir al final, porque no lo creo yo que lo dijera al final. Como Jesucristo no lo dice. Como Jesús es posible. Es decir, que en un momento el vehículo tenga ausencia de conexión, ausencia de aparente conexión, o que se crea un poco, o surja incluso, una parte egoica con la que no hay identificación, pero que sutilmente cobra vida, pero va a cobrar vida un instante, porque enseguida se va a dar cuenta que el Padre no le ha abandonado, o sea, la conciencia no te abandona y todo es un... Es decir, que sería como, si hay un despertar, todavía puede entrar ahí el ego, ahí atacando... En el estado más consciente y despierto e integrado en la totalidad, puede haber un momento de sutil distracción, por decirlo así. Lo que pasa que va a ser va a ser visto y no visto. Como suelo decir a la gente, en cuanto estás en el darte cuenta, cada vez el darte cuenta es más rápido, ¿no? Entonces menos enredos hay. Pero Jesús, es posible que, poniendo ese ejemplo como que sucedió y darle el valor de que sucedió sin entrar a que sea real, pues si sucedió eso, es que Jesús en un momento dado, pues deja de vivir como Jesucristo, ¿no? Y puede suceder, pero debe ser que se da cuenta y sale de ahí, no se enreda, no se enreda porque ya ha experimentado un estado conciencial tan profundo que, como Jesús, incluso separado a Jesucristo, ya tiene un estado conciencial muy interesante. Entonces, puede percibir que cae como una piedrecita, pero queda en la superficie. Fíjate el otro día, porque yo sé que he tenido devoción por Jesús durante quizás la niñez, preadolescencia, no sé, quizás más la niñez, hasta los 12 años o así. Pero después abandoné todo porque yo sentía que la verdad que me contaban en la iglesia y todo eso no percibía ningún tipo de verdad ahí. Sin embargo, sí percibes verdad en algunas palabras que se le atribuyen. Sí, claro, sí, pero no lo que yo considero manipulación y tergiversación que hace la iglesia, ¿no? De todo eso. Y el otro día no sé por qué me llegaba muy profundamente que el mensaje quizás que él nos quiso dar. Uy, ¿cómo te quiere? Pero bueno, Woody, pero bueno, ¿qué haces con Luncito? Era la rendición, ¿no? Que fue una rendición, venga, me rindo, hágase tu voluntad.
Pero fíjate que no había sido consciente estos días que estaba más viendo la rendición, pero por mucho que a lo mejor me lo habían dicho, fue como un insight, una comprensión, un decir, es que es esto. Estaba dándonos el mensaje, fíjate lo que tuvo que pasar y vivir, simplemente para decir, rendiros, si es que no hay más, rendiros a la vida, a lo que es y lo que tiene que pasar es lo que va a pasar. Y su vida pues fue un ejemplo de eso. ¿Sabes qué pasó unos muchísimos años? Parece ser que fue así, en la India, y además se fue su familia también con él, y estuvo recibiendo mucha información, y allí fue... Antes de los 30. Sí. Desapareció y estuvo mucho tiempo fuera, y parece ser que sí que estuvo por allí, formándose, recibiendo todo, porque la India siempre ha tenido pues mucha gente, muchos despiertos, ¿sabes? La devoción que hay y mucho. La verdad que yo creo que es el sitio más espiritual y que más maestros hay, ¿no? Creo. Porque puede haber en Occidente, puede haber, como en la India no creo. Y parece ser que estuvo allí muchísimos años recibiendo toda esta información y recibiendo todas estas iniciaciones que luego él llevó para allá, sí. Y antes has dicho que hubo un darte cuenta de algo. El darte cuenta ocurre cuando, por ejemplo, hilando las palabras que dices, hay una rendición o una aceptación. Es decir, acepto las limitaciones que como forma física hay, la mente no está hecha para comprender, como se le atribuye haber dicho a Sócrates, solo sé que no sé nada, que es cuando empiezas a ampliar tu perspectiva porque aceptas que no puedes comprender, que no sabes nada, y cuando aceptas que no sabes nada, aceptas que si no sabes nada, que puedes atreverte a juzgar si no sabes nada. Decir conceptualmente solo sé que no sé nada tiene el sentido que tiene, pero decirlo experimentalmente abarca qué sentido tiene poder juzgar, o qué sentido puede tener decir esto es correcto o incorrecto, o esto que estás viviendo es negativo, cuando puede estar transmitiéndote algo revelador que cuando tengas ojos para ver vas a poder ver. Entonces, el ejemplo que has puesto de hágase tu voluntad es fuera de una perspectiva religiosa y de un Dios separado, porque vuelve a ser trampas egoicas. Con conciencia y unión tiene su sentido, es decir, hágase su voluntad, en tanto que acepto, me rindo. O sea, que es una frase también potente, ¿no? En tanto una experiencia que tiene su vida, su potencia, siempre que no se hágase tu voluntad y creas en un Dios ajeno a ti, o sigas creando dualidad, ¿no? Pero tiene su importancia, ¿no? Pero yo creo que al decir hágase tu voluntad, yo ahí todavía veo dualidad. Es que es muy posible. Es que yo veo dualidad. A no ser que... no soy yo quien, no va a ser mi voluntad ego, personaje. Hágase tu voluntad. La frase es muy potente, pero si hay dualidad, pierde potencia. O a lo mejor es algo que vale hasta el punto que vale, y deja de valer cuando llegas a un estado conciencial que ya no dirías hágase tu voluntad, sino que la aceptación o la rendición es lo natural. Pero... Eso es, no lo dirías, si hay ese estado conciencial... Pero aún así es una herramienta muy potente para que hay conciencia, a lo mejor una conciencia liberadora total, pero sí puede ser interesante practicarla hasta que sea útil, porque es potente, ¿no? Rendirte a la vida, rendirte a lo que es. Pero, insisto, si hablas a un Dios separado de ti, el otro día vinieron testigos de Jehová a donde vivo, bueno, mejor dicho, personas que se identifican con el rol de testigos de Jehová. Qué bueno. Y subieron, y entonces solo preguntaba, ¿no? Más que decir mi experiencia, preguntaba.
y llaman y por lo visto, según la rama de testigos de Jehová, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y les dije entonces, les preguntaba, pero entonces los demás no son hijos de Dios, solo Jesús. Entonces los demás también, pero no de forma tan directa. Y digo, entonces, y desde la creencia que mantenéis y la línea religiosa que seguís, ¿consideráis que el estado de conciencial de Jesús no lo experimenta nadie más? Y decían, no, solo es Él porque alcanzó la perfección. La perfección. Ya estamos. Ya es la parte, bueno, no busqué la perfección, encontrar la plenitud, que es una frase también muy potente. Jesús, pero los demás no. Con lo cual ya están creando dualidad, separación, etc. Si Jesús habla conectado a la energía crística, no va a decir lo que yo experimento no lo podéis experimentar. Porque si no, menudo tonco nos estaría metiendo, ¿no? Sería alguien que ha conectado, pero no con la verdad que te hace libre de toda diferencia, de que estás en conexión con unión, ¿no? Entonces, y cualquier persona que crea a alguien como maestro está creando la dualidad de alumno, con lo cual vuelve a estar en trampas. Pero claro, para que eso se tome conciencia y aceptarlo, requeriría reinventar o redirigir o reeducar ciertas creencias que dan un sentido de identidad muy potente a esa parte egoica que está viviendo y que además se cree separada, pero que tiene una vida muy potente. Es decir, ya en el mito de la caverna se dice que si explicas a los de la caverna que hay otra realidad, te pueden incluso a insultar, vilipendiar o a matar para no salir de la caverna, porque están muy cómodos en la caverna. El destino es salir de la caverna, pero cuando tengan ojos para ver. Cuando tenga que ser. Pero con conciencia y todo amor puedo decir que todo lo que separe es producto de la inconsciencia. ¿Y qué es todo lo que separe? Creerse separado de los demás, creer en un Dios ajeno, creer en algún tipo de maestro, cuando lo importante es el mensaje, y un montón de creencias separatistas, ¿no?, que pueden surgir. Creerse un maestro, mil historias, ¿no? Creer en la evolución vuelve a ser dual y egoico, porque crees que tienes que conseguir algo que no eres. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, una parte egoica que necesita esforzarse. Ahí. Yo es que he vivido ahí siempre, en esa parte egoica que necesita esforzarse para conseguir, ¿no? En ese hacer. Pero mira qué importante eres, que te das cuenta. Sí, claro, sí. Aunque me ha costado, porque fíjate en esa primera caída que yo tuve, cómo aún así todavía seguía pasando consulta, no mucho, claro, ya, pero yo me acuerdo de estar muy mal, pero ¿no?, mi parte hacedora tenía que seguir salvando el mundo, ¿no? O incluso haciendo algún curso, cuando realmente, cuando me escuché, fue cuando sentí que todo debería parar y era atenderme a mí, mirar hacia mí, ¿no? Pero claro, esa inercia de toda mi vida haciendo para salvar el mundo. Sí, estabas en el necesitar hacer. Bueno, en definitiva, yo he sido consciente que ese hacer para salvar al mundo lo único que pretendía era reconocimiento, de reconocimiento, aceptación, valoración, amor, en definitiva, ¿no? ¿Sabes? Era eso lo que el personaje en definitiva estaba buscando. Reconóceme, quiéreme, acéptame, mira que bien lo hago, valórame, tenme en cuenta. Lo importante de darse cuenta, que es vital, siempre lo digo, es te das cuenta y ya puedes plantearte
¿qué vibración tiene esto? ¿Es verdad? ¿No vibra en verdad? ¿Vibra en verdad? ¿Qué subyace en ello? ¿Hay algún tipo de búsqueda, de identificación con algún rol? Como tú has dicho, la necesidad de sentirme aceptada o querida, o sentir amor. Entonces, vas como desgranando toda la mentira egoica y decir, vale, hago esto porque busco aceptación y sentirme amada. Vale, si acepto eso, lo reconozco y lo observo sin juicio. Entonces, pero si lo niegas, más vueltas hay y no hay esa aparente mayor profundidad en el darse cuenta. Vale, esto lo acepto, con lo cual ahora me permito observar. Vale, lo he hecho esto por aceptación, sentirme querida. ¿Por qué busco aceptación y sentirme querida? Porque no me acepto y no me siento querida. Si no me acepto y no me siento querida, es porque en mí hay una aparente, me identifico con creer que me creo separado del amor y de la aceptación, como si fuera algo ajeno a mí, que tengo que buscar y encontrar. Anda, otra cosa del que me he dado cuenta, y así, y vas desgranando y desmontando al ego, de alguna forma, ¿no? Desmontando al ego, como dices tú, en el darse cuenta de que todo lo que subyace, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Y todo es parte egoica que desde su perspectiva limitada y distorsionadora de la realidad y de la verdad te lleva a lucubraciones o a creencias o incluso a sensaciones o incluso a estados de conciencia también limitantes y limitadores. Y cuando se desmonta todo eso y te das cuenta del circo, del teatro, del maya o de la parte egoica que es inexistente, solo queda armonía, por poner un ejemplo que tampoco sería válida esa palabra. Hay un es lo que es y ya está. Pero en eso lo que es subyace, entre comillas, una naturalidad de aceptación y armonía. Con lo cual, todo lo que no sea armonía y aceptación es por tergiversaciones egoicas, falta de aceptación de la situación, de la persona, del amor, de que se busca en un sitio determinado. O sea que al final, por eso es tan importante darse cuenta, porque en cuanto ya miras cara a cara y en cualquier darte cuenta de conciencia, se va desmontando. Cuando le miras a los ojos, lo miras a los ojos y te eres capaz de... No es nadie, porque no hay nada. A ver, ¿dónde estás? Claro. ¿Dónde estás? Le miras a los ojos y te ríes, porque... Venga, sal, ¿qué quieres? Eso es. Y es... Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, desde esta perspectiva ego, hacedor, buscador, de siempre, ¿no? Claro, me sigue insistiendo, tienes que hacer, ¿vale? Ahora no nace el hacer cursos, el hacer terapias, el hacer nada que tenga relación con la gente, pero la búsqueda de alguna forma no puede parar, ¿no? Sí que me está apoyando, como te decía, mucho todo esto, que llevo un año, ¿no? con el Advaita, pero el personaje todavía piensa que él puede hacer algo para despertar, para iluminarse. Fíjate, porque o está el personaje o está la conciencia, no pueden vivir juntos, ¿no? Como tú decías antes, que eso me ha chocado porque eso no lo he oído en ningún lado, ¿no? De que la conciencia en algún momento pueda tener algo como
un atisbo del ego, como cuando estábamos hablando de Jesús. Pero por ejemplo aquí en el Advaita o está el ego funcionando o está la conciencia. Es como claro, el ego piensa, me voy a iluminar, voy a ser más espiritual que todo. Eso es lo que piensa, ¿no? Que por cierto, yo el otro día así estando un poco, fíjate, claro, también es el ego, desde donde funciona, está claro. Decía, pues la conciencia tiene que ser muy aburrida porque soy consciente de sí misma. No es consciente de las formas, de la historia esta, ¿no? A nosotros se explica aquí que un poco la consciencia sería como cuando vas a dormir. Es decir, los tres estados de consciencia: vigilia, estado de sueño con sueños y el estado profundo, donde el ego ¡pum!, desaparece y pasas a ser lo único lo que eres, conciencia pura, ¿no? Cuando despiertas, como el ego se eleva, hay una analogía que ponen aquí que me gusta mucho y es, dicen que es como la tela de una araña, ¿no? Como la araña al amanecer sería como la araña que suelta la tela, es decir, el ego vuelve a ponerte a soltar la araña suelta su tela de araña y el ego como que cobra vida, empieza ya a funcionar, ¿no? Cuando te vas a dormir, sí que es cierto de que pasas del estado de vigilia, yo no sé en qué momento me duermo, solamente recuerdo una vez que dije me estoy durmiendo, pero normalmente desaparece y ya no hay ego, ¿no? Y claro, ahí el ego decía, ¿para qué buscas tanto? Claro, es que busca sus estrategias y yo observo, ¿para qué buscas tanto? Si realmente esto tiene que ser un aburrimiento estar ahí, porque no hay nada, no... ¿Sabes? Claro, imagínate, yo sé que la mente limitada pues quiere estar todo el día. Comprender y claro, y es imposible. Yo entiendo que, imagínate, tampoco se está todo el día flotando, que muchas veces también que la gente como si si no es eso lo que yo pienso de estar flotando, sino como de no haber nada, ¿no? En ese estado no hay nada. Hay una ausencia de juicio y hay una naturalidad que te lleva a poder vivir todo lo que acontece en la vida dándole la importancia que tiene, el valor justo, como se le atribuye a haber dicho a Siddhartha Gautama, transformado en el Buda, que el equilibrio, ¿no? Dar el valor justo a las cosas, el pensamiento justo, acción correcta, es decir, se vive todo como, o sea, no hay una negación de la vida en ninguna de sus formas, con lo cual todo puede ser hecho, todo puede ser vivido, con lo cual lo único que cambia es que, simbólicamente hablando, has dado la vuelta al círculo de la vida, o al círculo incluso de la existencia, vives todo lo que acontece, pero sin necesidad de vivir algo, sin ningún tipo de búsqueda y tal, pero es muy natural, o sea, es que la iluminación vuelve a ser otra trampa egoica, porque es el ego el que cree, claro, es el ego el que cree iluminarse, el que busca algo ajeno. Pues eso te decía, que como realmente él desaparece, simplemente ya no hay ego, pero él piensa que es un logro a conseguir. Es igual que el mismo logro de conseguir cualquier otra cosa, voy a comprarme un coche, voy a iluminar, que es mucho más espiritual y esto, ¿sabes? Es igual, es otro logro, es lo mismo. Y cuando experimentas un determinado estado consciencial, si hay una parte egoica, dirá, uy, lo que experimento, eso, me he iluminado. Ya hay dos. Me he iluminado, sí, he alcanzado lo que sea y soy la caña de España. Pero cuando la experiencia es auténticamente transformadora y la parte egoica no domina o no está, ya no hay identificación con un yo que haya conseguido algo, porque no hay nada que conseguir.
ni siquiera hay identificación con un trayecto realizado, porque es que al final es todo muy natural, y al final, si lo más importante es, y lo único que se hace, por cierto, es vivir el momento presente. Una persona me decía en una reunión, quiero vivir el presente, y le respondía, si no haces otra cosa que vivir el momento presente. Solo vives el momento presente porque es lo único que existe. ¿Me estás queriendo decir que quieres vivirlo con más conciencia? También aprender a preguntar también tiene su importancia, porque la pregunta quiero vivir más el momento presente, hay una creencia limitante. Le decía, solo vives el momento presente porque es lo único que existe. No puedes vivir otra cosa que no sea el presente. Si te digo que solo el presente existe, ¿cómo puedes demostrar que hay otra cosa? ¿Me vas a enseñar una foto del pasado? Me estás enseñando una foto que en este momento presente vemos, pero solo vivimos este presente, y del futuro son elucubraciones. En tanto que vives el momento presente, si por ejemplo estás dando un paseo y a la media hora te descubres que has estado despistado, lo importante es el darte cuenta. Te das cuenta que has estado despistado y vives el momento presente. Y ya no importa el tiempo que hayas estado despistado, porque no existe ese despiste. Estás en el darte cuenta. Eso es lo único importante que hay. El darse cuenta. Del darte cuenta del momento que vives, nace todo. Porque se quitan las elucubraciones, se quitan las culpas del pasado, el dolor del pasado, el cómo tiene que ser el futuro. Vives el momento presente, que es lo único que hay. A partir de ahí todo el darse cuenta es más asiduo, y se abren posibilidades o nuevas perspectivas, se amplía la cerradura, o llámalo como quieran. Pero al final, lo único la herramienta más útil es el darte cuenta. Por eso siempre hablo de la honestidad interna. Hay una cosa que me surgía antes, cuando estábamos hablando también, ¿no? Y es sobre la muerte. Entonces, la muerte sería como cuando yo me voy a dormir. ¿Desaparece el ego? ¿O sigue estando? Bueno, me surge empezar a responder por lo más básico, de decir que lo único que puede morir es lo que ha nacido, que es el cuerpo físico, que es el vehículo que se utiliza en la realidad manifestada, en esta, en cualquier otra que pudiera haber. Con lo cual la muerte tampoco existe, solo muere lo que ha nacido. Eso también es interesante. Dices tú que alguna de las charlas o de las invitaciones que se hacen, bueno, no me sale el nombre, pero es el preguntarse, ¿no? A través de la pregunta indagar. Entonces, a través de qué es lo que muere, preguntándose qué es lo que muere, y llegar al darse cuenta de que lo único que muere es lo que ha nacido, también se abre un espacio muy interesante, ¿no? Perdona, que realmente tampoco ha nacido. Si vamos a una realidad más profunda, tampoco ha nacido. Bueno, el cuerpo físico en esta apariencia ha nacido, los pensamientos nacen, las sensaciones nacen, tienen un inicio. Todo lo que ha nacido muere. Es solo no puede morir lo que no ha nacido. Entonces, incluso la realidad manifestada, que ha tenido un nacimiento, está destinada a morir. Todo lo que tiene forma, todo lo que tiene un nacimiento, muere. No sé, algunos pueden escucharlo y deprimirse, decir, entonces todo lo manifestado muere, todo lo que en apariencia soy y me identifico con ello va a morir. Pero para otro puede ser liberador, en tanto que diga, si solo lo que nace muere.
pues que nazcas, al igual que observo que los pensamientos nacen y mueren, las sensaciones también, el cuerpo físico también. Como no soy los pensamientos, ni las sensaciones, ni el cuerpo, estoy libre de morir. Alguien puede llegar a conectar con eso, con lo cual puede ser liberador. Entonces, la respuesta que surge sobre la muerte es que en un profundo sentido no existe, que solo muere lo que ha nacido. Entonces, lo que en apariencia es. O sea, en la película El Guerrero Pacífico, el hombre le dice al joven: la muerte es como pasar de la adolescencia a la pubertad, solo que un poco más drástico, ¿no? Es decir, vamos, que le quita la importancia, ¿no? Y al final en apariencia y energéticamente y consciencialmente tiene más sentido vivir lo que estás viviendo, aunque sea maya, que preocuparte por lo que hay tras la vida. Y en la película esta decía, más triste es no saber vivir que la propia muerte, ¿no? Lo digo porque mucha gente que se llama espiritual está más inmerso, preocupado en el más allá y en deslegitimar esta vida, cuando tiene todo el sentido vivirla con conciencia y no infravalorarla, ¿no? Que es ilusión, sí, pero vívela y vívela con conciencia, que tiene su relevancia. ¿Y qué sentido tiene? Es lo que siempre... ¿Qué sentido tiene esto? ¿Tiene algún sentido? El sentido que tiene la mente no lo puede comprender, pero se puede experimentar. Lo único que hay en la vida es el momento presente, con lo cual vívelo, transforma aquello de que seas consciente que tiene sentido ser transformado, porque en la apariencia hay una transformación constante para tomar conciencia de lo que en verdad eres, y aunque la transformación sigue siendo ilusión, toma conciencia de lo que es ilusión, disfrútalo, ríete, baila, ríe, canta, llora. Eso me cuesta, en un tiempo que no entra mucho, no es como qué hartazgo de no comprender. Julia y yo estamos ahí en ese punto, ¿no? Qué hartazgo, ya en el punto me mandaba el otro día un mensajito, ¿te has rendido ya? Y yo le digo, ojalá. Dice, yo tampoco. ¿Sabes? Entonces es ese hartazgo de... Dices, ríete, sal, disfruta. Es que el mundo no me produce ningún atractivo para salir y disfrutar fuera. Bueno, al igual que el disfrute comienza contigo, a partir de ahí puedes estar en lo que se llama el mundo activo o en tu casa en la pasividad, pero una de las preguntas que también es interesante es ¿de dónde viene el hacer o el no hacer? Si es de una parte egoica o de una naturalidad interior que te lleva a estar activo o a estar pasivo, pero con conciencia no hay ni acercamiento ni alejamiento de algo en concreto, ni acercarte ni alejarte de estar activo o pasivo, de estar en silencio o hablando, sino que todo surge de forma natural. Es decir, si hay acercamiento o alejamiento o hay rechazo, sigue siendo la parte egoica. Y desde ese no hacer o desde ese hacer natural, todo puede ser vivido. Puedes estar años en meditación o estar activo en el mundo o mil historias, porque ya no hay una
parte egoica que diferencia la vida en esto es espiritual, esto es terrenal. Esto es bueno, esto es malo. O yo estoy más elevado que el que tal, o una historia que se monta en las partes egoicas. Entonces, a partir de ahí todo puede ser vivido. Cuando se dice o surge la invitación, canta, ríe, baila, llora, eso puede ser en la intimidad, o eso significa al final aceptación del momento que estás viviendo, que si te viene una sensación no la niegues ni la ocultes, y que incluso estando puede venir tristeza y llorar, tomar conciencia de que es algo que ha nacido, por lo que está destinado a morir, y reírte de esa parte que está, bueno, que en ese momento se comunica desde el lloro, pero ver que queda la superficie, ¿no? Que no ataca a la esencia, con lo cual te puedes reír de ello. Sí, quizás este hartazgo también de alguna forma haya sido, o sea, una historia que crea el ego, porque en este hartazgo, estoy harta de todo, también hay una identificación, quiero decir, todo lo que el ego hace es para identificarse, para seguir alimentando al personaje. El personaje, fíjate, está cansado, hay que seguir buscando, esto de alguna forma te invita a no estar satisfecho o a estar mal. Es decir, hay, por ejemplo, en Advaita Bhagavan lo que hace es constantemente te invita a esa indagación. ¿A quién le vienen estos pensamientos? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la fuente? A estar constantemente ahí, ¿no? Son preguntas interesantes y me surge la invitación en varios encuentros a indagar y comprender que todo lo que nace muere, con lo cual una de las frases que has dicho es ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿No? Otra pregunta podría ser si este pensamiento ha nacido, al igual que otros nacieron, y todos mueren, este pensamiento nace y muere, con lo cual no soy yo, con lo cual no tiene sentido buscar un sentido de identificación con estos pensamientos ni con las sensaciones, con lo cual eso también puede ser liberador. Es liberador, a mí me está ayudando a no sufrir tanto, porque si me cuestiono los pensamientos no me los estoy creyendo. Claro. Lo que pasa es que es necesario que haya una atención importante. Si no hay atención y hay mucha inconsciencia, va a llegar el pensamiento y me voy a ir detrás de él corriendo. O va a llegar una emoción y me va a secuestrar. Ya es la emoción que ha nacido tu pensamiento, claro. Entonces sí que es necesario que haya mucha atención para darme cuenta, y como te comentaba antes, entran ya muy sutiles, o si no entran sutiles, entran a través de imágenes que van directamente, y entonces es más, ¿sabes? Me doy cuenta que a veces, porque digo, ostras, ¿y cómo ha llegado esta emoción si no he visto el pensamiento y estoy aquí como un gato frente a una ratonera esperando que entre el pensamiento que salga el ratón, ¿no? Y me doy cuenta entonces en ese momento que ha sido una imagen. El ego también nos... Pero que cuanto más atenta estás y más estás en el darte cuenta, cada vez con más agilidad, más rapidez, te das cuenta de lo que viene. Claro, lo pillas antes. Entonces, lo pillas antes. Y entran menos pensamientos también. O sea, el darte cuenta es fundamental, porque así el darte cuenta cada vez es más frecuente y con más, y lo que entra con otras intensidades y dura menos, etc. Con lo cual el darte cuenta es fundamental, el no negarlo, el aceptar, y es fundamental, es una de las herramientas principales, ¿no? Para César, que era devoto de Ramana y de alguno más, Bhagavan Ramana Maharshi, por eso sí lo escuchan, aunque es Ramana Maharshi, pero bueno, es importante la figura de un maestro, de una persona, llámese, bueno, maestro, sabio,
una persona que ha llegado a la consciencia y que te puede acompañar, ¿no? En este camino. Pero no se puede originar dependencia de esa figura, es la cuestión. No. Escuchar Devoción, pero no. Yo devoción, por ejemplo, por ti como personaje. Por amarla como personaje. Nada de poner a alguien en un altar, ni considerarle mejor que tú, ni... Eso sí que lo hacen mucho en la India, ¿no? Y adorar y llevar ofrendas y tal. No. Sino una devoción por el ser que realmente es. Sí, bueno, eso puede tener un sentido. Pero en cuanto consideras que es un ser ajeno a ti, o le consideras en otro nivel, vuelve a haber separación. Ya, claro, pero mientras estamos en el mente-cuerpo, yo le voy a ver como separado de mí. Yo no le puedo ver a Bhagavan como yo, ni a ti como yo, ni... Para mí hay separación, porque es desde mi perspectiva egoica. Puedo comprender que seamos uno, pero me quedo en la teoría bueno, César por una parte dice, por una parte no, que es importante la figura de un maestro físico. Solamente estar con él sin necesidad muchas veces de hablar ni nada, su propia, la energía que emana es suficiente, ¿no? Sí, eso colabora, pero de ahí, pero alguien que con conciencia no se definirá como maestro, sabiendo que su presencia colabora, en ningún caso buscaría que hubiese dependencia de él. Es decir, porque la invitación con conciencia es que cada uno se transforme en su propio maestro. Bueno, Bhagavan era para eso. A lo mejor llegabas, no te hacen ni puñetero caso. Llegabas, maestro, vengo desde Europa, me he hecho miles de kilómetros y tal, y hacía así, y hacía Bhagavan así, y estaba a lo mejor 4 o 5 días sin hacerle ni caso, ni mirarle, ni, ¿sabes? Y hacía unos desplantes a la gente, pero bueno, que no, ¿sabes? Unos desplantes tremendos. Trataba, sí, hay algunos así muy... Nisargadatta, que era de la misma época, ese además tenía una mala hostia tremenda. Bueno, este se pasó prácticamente su vida, estaba en silencio. En silencio. Este hombre. Sí, a los 16 años se escapó antes yo creo, se escapó de su casa y se fue, era de la casta de los brahmines, de la más alta casta que hay en la India. Bueno, César dice que es necesario el maestro físico por la energía, porque sí que es cierto que en algún momento el ego es tan traicionero, tan canalla, tan bribón, que te va a engañar y yo sé que, aunque estoy muy atenta, sé cómo me engaña y muchos engaños los veo, otros no. Entonces la figura de una persona que ha trascendido el ego es importante, porque ahí te puede ayudar y te puede decir, mira, las trampas del ego, mira, otro tema que podemos tratar. Sí, importante es y colaborativo es. Lo único que surge decir es que no ha de haber dependencia de, pero sí aceptar y admitir que en un momento determinado sea enriquecedor y conveniente esa presencia, pero que no haya dependencia. ¿Dependencia te refieres a apego? Sí, por ejemplo. Al personaje. Apego al personaje, y obviamente si es un personaje con conciencia, no alimentará que haya apego a él, a su aparente figura, ¿no? Esto ya te digo que era implacable. Puro amor, pero silencio, y sí que hacía cada cosa. Ese libro además, que es de David Guzman, que es un devoto suyo, y ha escrito sobre varios devotos que estuvieron allí y todo lo que vivieron y lo que pasaron con él y tal. Y bueno, cuentan cada cosa tremenda que hacía. Claro, desplantes, bueno. Mi caso.
Ahora utilizaba una analogía que a mí me gusta mucho, no sé si te la he contado en alguna ocasión, para rendirse, que dicen, cuando vas en un tren y llevas una maleta, pues lo normal es que dejes la maleta donde están el portamaletas, no que la lleves encima, porque el tren ya se encarga de llevarte a tu destino, suelta todo, suelta, confía en la vida y déjate llevar. Esa es la analogía y me encanta. Sí, sencillo y... Y a veces, esto es una herramienta de las que el más da, que es la autoindagación, que es a quién le vienen los pensamientos, quién es este yo, cuál es su fuente, y la entrega. Cuando haya algo que no sepas qué hacer con ello, te desborde o lo que sea, suelta la maleta, entrégalo, pagalán, te lo entrego porque no sé qué hacer con esto. No comprendo, no veo, no... ¿sabes? Hombre, primero lo que haces es intentar ver la situación. Yo el otro día, lo que hice, cuando estaba así tan emocionalmente bloqueada, ¿no?, con el tema que me aparecía del abandono y tal, pues fue ver, primero el darme cuenta, el ser consciente del abandono. El ego quería, sí, porque esto te viene, que fíjate que no sé cuántas, ¿sabes? Es muy listo, le he engordado mucho, sabe mucho, fíjate de lo que ha leído, de lo que ha visto, bueno, como todo, el ego, así que no es mi ego, el ego. Entonces, claro, me empezaba, me salía en plan terapeuta a analizar y a ver y a mirar y a rascar en toda la situación. Cuando me di cuenta de eso y fue soltar y dije, bueno, ya he visto lo que tenía que ver, qué es lo que siento, cuáles son, o sea, cuál es el pensamiento que me lleva a esto, el pensamiento es que me siento abandonada, qué beneficio saco yo de este abandono, porque todo lo que te plantea el ego también le sacas un beneficio, ¿no? ¿Qué beneficio saco yo de esto? Porque me viene a menudo, de vez en cuando. Pues bien, me siento separada, me identifico con el personaje víctima, pobrecita de mí, que no me quieren, que me abandonan, ¿no? Doy valor a ese personaje, o luego me siento culpable. Pues estuve viendo un poco todo el juego, y cuando vi que ya no podía hacer nada, que había visto todo el juego, dije, te lo entrego. Lo he visto, pero no sé qué hacer con ello, pero lo entrego. Pero verlo ya es algo muy importante, pues si no lo ves, sigues actuando como tal. Bueno, yo creo que podemos hacer algo bonito. Sí, sí.